¿Alguna vez te has sentido cansado, con mareos o incluso con la piel más pálida de lo normal? Muchas veces esto se lo podemos atribuir al estrés o incluso al cansancio del día a día, pero ¿qué tal donde fuera anemia? Bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la anemia, una condición que afecta a millones de personas en el mundo y que aunque es muy común, a veces puede pasar desapercibida o incluso puede ser confundida con otras cosas. La OMS define la anemia como una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad para transportar oxígeno es insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas, las cuales van a variar de acuerdo con la edad, el sexo, la altitud y otras circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo. Y la anemia es importante tener claro que va a ser resultado de una o más combinaciones de 3 mecanismos. Estos 3 mecanismos son: 1. La pérdida de sangre. 2. La disminución en la producción de los glóbulos rojos. Y 3. El exceso en la destrucción de los eritrocitos, es decir, cuando hay un exceso de hemólisis. En condiciones normales, nuestros glóbulos rojos, nuestros eritrocitos, tienen una vida media de 120 días. Es decir, ellos van a durar 120 días en circulación, van a cumplir su función, que es transportar oxígeno, y después de 120 días van a ser destruidos en el vaso. Es decir, va a haber hemólisis. Hay una hemólisis en condiciones normales cuando nuestras células cumplen ese ciclo de vida. Sin embargo, cuando hablamos de un exceso, nos referimos a que va a haber una hemólisis que ya va a ser patológica. Antes de continuar, veamos algunos datos importantes sobre la anemia. La anemia es un grave problema de salud pública que afecta sobre todo a niños de corta edad, a mujeres embarazadas y adolescentes. Es muy común en los países de bajos y medianos ingresos, siendo estos los que soportan la mayor carga de anemia, y afecta sobre todo a las poblaciones que viven en zonas rurales, en hogares pobres y que cuentan sin acceso a la educación formal. En cuanto a cifras, tenemos que a escala mundial se calcula que padecen anemia el 40% de los niños y niñas de 6 a 59 meses, el 37% de las mujeres embarazadas y el 30% de las mujeres de 15 a 49 años, que podríamos decir las mujeres en edad reproductiva. En la práctica clínica, para el diagnóstico de la anemia, aparte de la historia clínica y la exploración física que realiza el médico en términos de pruebas de laboratorio, es primordial el hemograma. Tenemos que el hemograma es el análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes celulares en sangre periférica, es decir, de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y a su vez su interacción con el plasma y otros componentes. Entonces, además de esto, en el hemograma o en el cuadro hemático, como también se le conoce, vamos a incluir parámetros como son la hemoglobina, el hematocrito, el recuento total y diferencial de leucocitos y los índices eritrocitarios. Y también, dependiendo de la evaluación que vaya haciendo el médico con ayuda de los resultados del hemograma, también es importante realizar diferentes pruebas de laboratorio que permitan realizar el diagnóstico diferencial, porque vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de anemia, por lo que para poder llegar a la causa real de la anemia es importante realizar, por ejemplo, un perfil de hierro, realizar pruebas de vitamina B12, de folato, incluso también va a ser súper importante los antecedentes familiares, porque vamos a ver que también hay muchas causas genéticas que pueden desencadenar o pueden dar resultado a una anemia. Entonces, inicialmente, ante una sospecha de anemia, lo primero que uno va a evaluar del hemograma va a ser la hemoglobina, el hematocrito y el recuento celular. ¿Sí? Tenemos que la hemoglobina nos va a indicar la cantidad total de hemoglobina en gramos por litro de sangre total o por cada 100 mililitros. En el caso del recuento eritrocitario, pues tendríamos que ser el número de glóbulos rojos en un volumen determinado de sangre total. Y el hematocrito viene siendo el porcentaje del volumen de sangre total que ocupan los eritrocitos. Y la OMS acepta que existe anemia cuando la concentración de hemoglobina en sangre es inferior de acuerdo con los valores de referencia para una persona sana
Y es súper importante considerar que la cifra de hemoglobina y de los demás parámetros del hemograma no son valores fijos, es decir, no hay un valor universal pues para de hemoglobina, sino que estos valores van a depender de diferentes factores como son la edad, el sexo, incluso en qué ciudad vivimos y demás circunstancias, como por ejemplo el embarazo. Y también es súper importante considerar ¿Cuáles son nuestros valores, nuestros propios valores cuando estamos sanos? Es decir, es importante realizarnos estos exámenes de chequeo de rutina para también ver cómo es un hemograma nuestro cuando estamos bien. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que manejan niveles bajos de hemoglobina en condiciones normales, sin que signifique que tienen anemia, simplemente así ha sido siempre. Entonces es muy útil tener como estos valores claros para así mismo poder estar como un poco más atentos cuando realmente haya una alteración en ellos. Ocasionalmente puede haber anemia con una cifra normal de hemoglobina. Existen diversas situaciones fisiológicas como lo son el embarazo o incluso situaciones patológicas como la hiperviscosidad, la hiperhidratación, la cirrosis, el hiperesplenismo, que van a cursar con un aumento del volumen plasmático, por lo que va a ocurrir una disminución relativa en la concentración de hemoglobina y en el valor del hematocrito, pero esta disminución no va a ser porque haya menos glóbulos rojos, sino porque va a haber una hemodilución sin que se trate de una anemia realmente. Y esto no va a afectar como tal la oxigenación tisular. Entonces es importante también considerar esto, tenerlo presente. Y por esto mismo es que el diagnóstico se debe realizar no solo guiándonos por los resultados del laboratorio, sino que va a ser siempre súper importante el examen físico del paciente, la exploración física, la historia clínica, para que lo tengamos presente. Pero bueno, ¿qué va a pasar si tenemos anemia? Si tenemos menos glóbulos rojos, si tenemos menos hemoglobina. Pues bueno, la anemia va a suponer la hipoxia de órganos y tejidos, es decir, no va a estar llegando suficiente oxígeno a nuestros diferentes órganos. Sin embargo, el cuerpo es muy sabio y para evitar la alteración funcional se van a poner en marcha diferentes mecanismos que van a compensar y que van a facilitar la oxigenación tisular y que de alguna forma también van a determinar estos signos y síntomas que vamos a tener dentro del síndrome anémico. Súper importante, no hablamos de la anemia como una enfermedad, sino que hablamos de la anemia como un síndrome. Entendiendo síndrome como el conjunto de síntomas, de signos y síntomas característicos de un estado o una enfermedad determinado. Entonces, entre los mecanismos compensadores tenemos que haber un incremento en la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno. La hemoglobina y su forma de funcionar, digamos que es todo el mundo, así que podemos realizar un episodio exclusivo para la hemoglobina para que entendamos su estructura, su forma en la que funciona y cómo se da este incremento de la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno. También vamos a tener que va a haber una redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos más sensibles a la hipoxia, es decir, nuestro cuerpo va a priorizar ciertos órganos, ciertos tejidos que ante un estado de hipoxia fácilmente pueden sufrir daño. Entonces va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, también va a haber un aumento del gasto cardíaco en el intento de que la sangre llegue más rápido a los diferentes tejidos y va a haber un aumento de la eritropoyesis mediado por el incremento en la producción de eritropoyetina que, por si no lo recuerdan, tenemos un episodio donde hablamos sobre la hematopoiesis, por si quieren refrescar un poco. Sin embargo, también es importante que no en todas las anemias, porque hay varios tipos de anemias, no en todos los tipos de anemias va a haber un aumento de la eritropoyesis, porque no siempre el cuerpo va a estar en capacidad de producir más glóbulos rojos de acuerdo a la causa que nos esté llevando a la anemia. Ya lo vamos a entender un poco mejor. Y es súper importante tener en cuenta que la eficacia en el grado de compensación de la anemia va a estar determinada por diferentes factores. Por ejemplo, la velocidad de instauración de la misma.
Si tenemos una hemorragia aguda, la disminución de un 30% de la masa de eritrocitos, pues rápidamente puede producir un shock hipovolémico, mientras que si la instauración es lenta, pues incluso podríamos tener una persona asintomática. También es súper importante considerar la edad y el estado cardiovascular, porque eso también va a condicionar los síntomas de la anemia. Por ejemplo, una persona joven puede tolerar fácilmente esas concentraciones bajas de hemoglobina en comparación con un anciano que, pues por ejemplo, no sé, tenga un compromiso de oxigenación miocárdica. Entonces las manifestaciones y la evolución del paciente va a ser diferente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a ser resultado de la hipoxia tisular y también de los mecanismos de compensación que ya les mencioné. Y la clínica de la anemia puede verse también acompañada de otros síntomas que van a ser secundarios a su etiología, es decir, signos y síntomas que se relacionen con esa causa subyacente de la anemia. Pero bueno, ¿cómo afecta clínicamente la anemia a los diferentes sistemas? En cuanto a piel y mucosas, tenemos que la palidez es el signo más característico de la anemia. Las localizaciones idóneas para explorar o para poder observar esta palidez son las mucosas de la conjuntiva ocular y del velo del paladar, así como la región subungueal. Por ejemplo, la presencia de uñas excavadas es característica de la anemia ferropénica, mientras que la aparición de ictericia es muy común en las anemias hemolíticas. En cuanto al sistema muscular, vamos a tener cansancio, astenia, debilidad muscular generalizada, calambres, intolerancia al esfuerzo, siendo el cansancio y la pérdida de fuerza los síntomas más comunes. En cuanto al sistema respiratorio, vamos a tener la disnea, que va a ser esa dificultad para respirar. Y es importante considerar en cuanto al sistema cardiovascular que si la anemia progresa puede incluso aparecer una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica, incluso arritmias. Sin embargo, pues estas condiciones se van a poner de manifiesto de forma más precoz e intensa si de pronto hay ya una cardiopatía previa. En cuanto al sistema nervioso, en las fases iniciales se puede manifestar en forma de mareos, cefalea, dificultad para concentrarse, siendo como estas las más comunes. Y de forma menos frecuente puede haber irritabilidad, cambios de humor, somnolencia, insomnio, incluso pérdida de la memoria. En cuanto al sistema gastrointestinal, la anemia puede acompañarse de anorexia, digestiones pesadas, náuseas y alteraciones del ritmo intestinal. Y en cuanto al sistema genitourinario, puede haber retención de líquidos con edemas, amenorrea y disminución de la libido. Y como les he venido mencionando, pueden existir diferentes tipos de anemia. ¿Cómo podemos clasificar las anemias? Bueno, tenemos dos clasificaciones. Primero, de acuerdo a criterios etiopatogénicos o bajo un punto de vista morfológico. En cuanto a la clasificación etiopatogénica, es importante tener claro que el número de glóbulos rojos presentes en nuestra sangre va a ser resultado de un equilibrio dinámico entre su producción y la liberación a circulación y la destrucción o pérdida, ¿cierto? Entonces la anemia puede darse básicamente por una alteración en la producción, que cuando hay una alteración en la producción hablamos de anemias centrales, o bien puede ser resultado de la destrucción o de la pérdida por sangrados, que en este caso hablaríamos de anemias periféricas. Entonces, por ejemplo, tenemos que las anemias por defecto en la producción, también denominadas anemias regenerativas, se van a caracterizar por tener reticulocitos bajos, porque nuestro cuerpo no está en la capacidad de producir más células, mientras que por el contrario las anemias periféricas por destrucción o por pérdidas, también llamadas regenerativas, van a cursar con reticulocitos elevados porque nuestro cuerpo tiene las herramientas, tiene los insumos, por decirlo de alguna forma, para poder compensar esa pérdida de sangre que se está dando. Y es importante resaltar que algunas anemias pueden tener un componente mixto. En el caso de las anemias regenerativas, hablamos de que las más comunes son las anemias carenciales, donde tenemos la anemia ferropénica o la anemia megaloblástica, que puede ser por déficit de ácido fólico o por déficit de vitamina B12, donde nuestro cuerpo no tiene lo necesario para poder realizar la hematopoiesis de forma eficaz. Por eso hablamos de que es regenerativa, porque no tiene la capacidad de producir la cantidad que se necesita de glóbulos rojos. Es decir, va a haber una producción disminuida de eritrocitos
Y por otro lado, en el caso de las anemias regenerativas, pues estas pueden ser resultado de hemorragias agudas. También vamos a tener los casos donde hay hemólisis, que básicamente en el caso de las anemias hemolíticas, estas se pueden clasificar en anemias hemolíticas intracorpusculares o intrínsecas, donde van a haber alteraciones como tal en el eritrocito, ¿sí? Alteraciones propias del eritrocito. Entonces, en estos casos de las anemias hemolíticas intracorpusculares hablamos de las membranopatías, como la esferocitosis, la liptocitosis. También hablamos de las enzimopatías, como por ejemplo déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, déficit de piruvatosinasa. Y hablamos de las hemoglobinopatías estructurales, como la drepanocitosis o los síndromes talasémicos. En cuanto a las anemias hemolíticas extracorpusculares, es decir, cuando hablamos de anomalías extrínsecas que no son propias del eritrocito, podemos tener anemias hemolíticas por agentes tóxicos o por agentes infecciosos, por ejemplo, una anemia hemolítica después de haber tenido malaria. También incluso pueden haber causas mecánicas, como por ejemplo las microangiopatías. Y en este grupo de las anemias hemolíticas extracorpusculares también tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes, por ejemplo, o incluso inducidas por fármacos. Y en el caso del hiperesplenismo también podemos tener una anemia hemolítica por activación del sistema mononuclear fagocítico. En cuanto a la clasificación morfológica, antes de entrar a entender cómo es que se clasifican las anemias en función de su morfología, es importante entender que son los índices eritrocitarios, que van a ser parámetros que también vamos a encontrar en el hemograma. Entonces, los índices eritrocitarios son 3. Vamos a tener el volumen corpuscular medio o VCM, que va a medir el volumen del eritrocito en femtolitros. Y va a permitir clasificar las anemias según su tamaño, según su volumen, en microcíticas cuando los eritrocitos son más pequeños de lo normal, o macrocíticas cuando son más grandes de lo normal. En cuanto al valor de referencia, en los casos del VCM y de los demás índices eritrocitarios, si son valores estándar, es decir, estos no van a variar en función de si se es adulto, si se es niño, en función del sexo. Entonces tenemos que el valor de referencia para el volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros. Otro índice eritrocitario es la hemoglobina corpuscular media o el HCM, que lo que hace es calcular la hemoglobina media por cada eritrocito. Esta se mide en picogramos y el valor de referencia va de 27 a 32 picogramos, y cuando el HCM está disminuido podemos hablar de que la anemia es hipocrómica. Y en el extendido de sangre periférica esto se va a observar, digamos, como eritrocitos más pálidos, como con una especie de vacío en su centro, ya que la concentración de hemoglobina en su interior es menor. Y es importante considerar que hablamos de hipocromía cuando el HCM está disminuido, normocrómica cuando los eritrocitos están normales. Pero no hablamos de hipercromía. Esto no existe, si no habría anemia, básicamente. Y el otro índice eritrocitario es la concentración de hemoglobina corpuscular media o CHCM, que va a representar la concentración de hemoglobina por eritrocito en relación al hematocrito. Su utilidad es similar al HCM y su valor de referencia va de 32 a 36 gramos por decilitro. Y además de los índices también tenemos el ancho de distribución eritrocitaria o el ADE, que nos va a indicar la heterogeneidad de los eritrocitos, y este va a ser de utilidad para la valoración de las anemias microcíticas y macrocíticas. Entonces básicamente el ADE nos permite ver qué tan iguales o qué tan diferentes son esos eritrocitos en función de su tamaño. Y como les mencioné, pues la utilidad de estos índices va a ser para establecer el diagnóstico diferencial entre los diversos tipos de anemia. Ya que entendimos los índices eritrocitarios, tenemos entonces que la clasificación morfológica va a ser de gran utilidad clínica y se va a realizar en función de esos cambios que se dan en los eritrocitos en relación con su tamaño y en la concentración de hemoglobina contenido como tal en cada eritrocito. Y que además pueden relacionarse y ser confirmados con la observación directa del extendido de sangre. Entonces, digamos que los dos grandes grupos de la clasificación morfológica
van a ser las anemias macrocíticas y por otro lado las anemias microcíticas. En el caso de las anemias macrocíticas nos vamos a encontrar con las anemias megaloblásticas. Que paréntesis, vale aclarar que no es que la clasificación morfológica y la clasificación etiopatogénica sean excluyentes, no, simplemente son dos formas de clasificarlos, pero vamos a encontrar los mismos tipos de anemia. Entonces, como les mencioné, la anemia megaloblástica en su clasificación etiopatogénica hace parte de las anemias regenerativas, ¿cierto? Y también es clasificada como una anemia macrocítica. En cuanto a las anemias macrocíticas, digamos que en términos generales son clasificadas como megaloblásticas, donde vamos a tener el déficit de vitamina B12, el déficit de ácido fólico, sea nutricional, sea por alcoholismo, y podemos tener las no megaloblásticas, que no son muy comunes realmente, y tenemos también las anemias microcíticas. Entonces, dentro de las anemias microcíticas podemos encontrar las alteraciones en el metabolismo del hierro, donde tendríamos la anemia ferropénica. También tenemos las alteraciones en la síntesis de las cadenas de globina, donde hablaríamos de las talasemias. Y tenemos las alteraciones en la síntesis de porfirinas y del grupo hemo, donde hablamos de las anemias sideroblásticas. Y también es importante considerar las anemias normocíticas normocrómicas, las anemias normo-normo, donde podemos tener algunas anemias hemolíticas, donde podemos tener la mayoría de las anemias aplásicas y las anemias que se relacionan o son resultado de los síndromes mielodisplásicos. La anemia tiene muchas caras y no todas se tratan igual. Por esto es importante entender la clasificación de la anemia y asimismo poder identificar la causa subyacente de la anemia para identificar y elegir el tratamiento adecuado para cada paciente. Hoy aprendimos entonces que la anemia puede tener diversas causas y que es clave identificar la causa subyacente para poder elegir el tratamiento adecuado. Ahora que sabes más sobre la anemia, cuéntame por favor si te gustaría que dedicáramos episodios para hablar de los tipos específicos de anemia, cómo impactan diferentes grupos de edad y cómo se pueden relacionar con otras enfermedades. Los estaré leyendo aquí en los comentarios en Spotify, en YouTube. Recuerden que pueden escribirme en Instagram por mensaje directo. Nos encuentran como @entretubospodcast. Y no queda más que agradecerles por conectarse a un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharme. No olviden seguirnos, compartir este contenido y estar atentos a los episodios que se vengan. También ando muy activa en Instagram subiéndoles reels con diferentes temas para que por favor les den mucho amor. Espero sea contenido que les esté gustando, que estén disfrutando y que estén aprendiendo mucho. Así que sin más, nos encontramos en un próximo episodio de Entre Tubos Podcast. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos. Cuídense. Bye. Yo soy Paula Estrada, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.